Bueno, les damos a todos la bienvenida. En este momento ya tenemos 115 participantes y sigue creciendo. Entonces, le voy a pedir a Catalina que nos muestre el orden del día. Esto que estaba de fondo es una invitación a Colombia Genera, un nuevo evento que va a hacer la ANDI en octubre 22 y 23. Le damos una muy cordial bienvenida a todos nuestros panelistas. Les agradecemos a todos los presentes de diferentes partes de Colombia y de América Latina que nos estén acompañando en el día de hoy en este foro organizado conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre la vivienda sustentable en acero. En primer lugar, este es un primer foro de 3 que vamos a hacer, como lo veremos a continuación. Le voy a dar en primer lugar la palabra a nuestro presidente de Junta, Sebastián Castro, para luego continuar con las palabras de los colaboradores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Alejandro Delgadillo y Fernando López, para luego entonces continuar con la conferencia de Francisco Leal desde Alacero, de Francis Fenninger desde Chile, que ya nuestro presidente los va a presentar, y tendremos el conversatorio moderado por el arquitecto Julio César Báez del SPAD del Ministerio de Vivienda, en el cual participarán Francis Fenninger, Francisco Leal, María Fernanda y Guillermo. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestro presidente de la Junta Directiva de la Cámara Fedemetal de la ANDI, dándole la bienvenida a todos ustedes, Sebastián Castro. Sebastián, muchas gracias por estar acá y tienen la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, buen día a todos los que nos están acompañando. Ya tenemos más de 100 personas conectadas a este, como bien dijiste, nuestro primer webinar de 3 que vamos a estar realizando. Bueno, le quería agradecer a la participación de todos los que nos están acompañando. La idea de este foro es que intercambiemos un poco ideas acerca de la vivienda sustentable hecha en acero. Tenemos un panel bastante llamativo. Nos está acompañando Alejandro Delgadillo, quien es el asesor del Viceministerio de Vivienda, que nos va a estar dando unas palabras. También contamos con la participación de Fernando López, quien es asesor de Fonvivienda, y también nos van a, entre los dos, dar algunas palabras de cómo ven esta situación alrededor de lo que tiene que ver con obras que está desarrollando el gobierno. Y después nos están acompañando en 2 conferencias principales, donde una va a estar a cargo de Francisco Leal, quien es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Acero. Francisco tiene en este momento residencia en Sao Paulo, donde están las oficinas principales de Alacero, y él nos va a estar haciendo una presentación. Y adicionalmente la otra conferencia que nos está acompañando Francis Fenninger, ya una persona de la casa, conocido acá en Colombia, arquitecto reconocido además por todos sus libros sobre construcción sustentable, profesor de la universidad, quien nos va a estar dando toda una charla y una presentación bien interesante. Y por último estaremos haciendo un conversatorio que el subdirector de promoción y apoyo técnico, como bien lo presentaste, Julio César Báez, lo va a estar moderando, y que en este caso el conversatorio vamos a contar tanto con la participación de Francisco Leal de Alacero y de Francis Fenninger desde Chile, y van a estar participando 2 empresas que son parte de nuestro Comité de Construcciones Metálicas, parte integrante de la Cámara Fedemetal, donde va a participar Guillermo Beltrán, presidente de la empresa Poleprotec, y adicionalmente presidente de este comité de construcciones metálicas, y adicionalmente María Fernanda Alvarado, quien es una funcionaria de empresa Porpacero, muy importante también en temas de construcción de vivienda metálica. Bueno, sin más que hacer referencia, les agradezco a todos
que hayan estado. Creo que tenemos un tema muy interesante que vamos a estar desarrollando, y creo que en Colombia tenemos mucho por desarrollar en cuanto a la vivienda metálica, sobre todo con cierta orientación hacia las necesidades sociales que tenemos. Muchas gracias. Sin más que hacer referencia, Juan Manuel, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a nuestro presidente de la Junta Directiva de la Cámara Fedemetal de la ANDI, Sebastián Castro, por su introducción. Entonces, le doy en primer lugar la palabra al doctor Alejandro Delgadillo, asesor del viceministro de Vivienda. Alejandro, bienvenido y tienes la palabra. Gracias, Juan. Muy honrado de estar en este espacio. Les extiendo un saludo a mis compañeros de la mesa y quiero también saludar pues, a todos los más de 127 participantes que hay en este momento en el webinar. Para nosotros es muy importante poder contarles un poco también y poder tener un poco más de sinergia con el sector privado, entendiendo que ustedes son nuestro principal socio. También no quiero perder la oportunidad de extenderles un fuerte saludo por parte del señor ministro de Vivienda, el doctor Jonathan Malagón, y por parte del señor viceministro de Vivienda, el doctor Carlos Ruiz. Nosotros, digamos que en este espacio y fundamentalmente desde el Viceministerio de Vivienda, estamos comprometidos para que la sustentabilidad se pueda lograr en unidades asequibles, con estándares de eficacia adecuados, digamos que separándonos de esa lógica de los mínimos y concentrándonos en los beneficios de las unidades de vivienda sociales, que pueden y deben ofrecer, digamos que a las poblaciones y a las ciudades, ¿sí? Entendemos que también es indudable que necesitamos cada vez más viviendas y como resultado de esto múltiples herramientas, y como resultado de esto, digamos que debemos también tener y abarcar nuevos instrumentos, materiales, para llevar a cabo, digamos, el desarrollo de las metas tan ambiciosas que nosotros como gobierno hemos plasmado para la reducción del déficit cualitativo y cuantitativo a lo largo y ancho del territorio nacional. Digamos que también requerimos en este sentido materiales sustentables, ¿sí? Que no solamente es un crecimiento desproporcionado, sino que también se debe hacer un crecimiento de una manera inteligente, por así decirlo, ¿sí? Que brinden calidad, que se desarrollen en una escala mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más costo efectiva, pero también donde se deba reconocer que los pobladores, digamos que tengan esta interacción directa con ellos, con los materiales, perdón. Y digamos que aquí también lo más importante es el tema de la reducción en la huella de carbono, digamos que una contaminación que sea mucho menos, digamos, que se reduzca el tema de la contaminación, y digamos que ahí es donde viene uno de los principales retos en términos de construcción. Adicionalmente, digamos que nosotros a lo largo de estos 3 foros que vamos a desarrollar, pues hemos considerado par de puntos guías, por así llamarlo, en el cual nosotros quisiéramos también del que ustedes sean partícipes, los cuales son el acceso y la participación en los beneficios, la resiliencia ambiental y climática, cuál es el compromiso social y la aceptabilidad de este tipo de materiales, digamos que cuál es la eficacia económica e institucional al utilizar este tipo de materiales, la garantía y el futuro durante el ciclo de vida per se de estos productos, y el potencial de masa crítica mediante la replicabilidad. Entonces, muchas gracias de nuevo por invitarnos a ser parte de este foro. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda vamos a tomar atenta nota a todas las experiencias invaluables que hoy vamos a tener sobre la mesa. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos y estamos acá muy pendientes. Gracias, Juan. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Entonces, paso a darle la palabra a Fernando López de Fonvivienda.
y asesor del SPAT. Entonces, Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Fernando ya es un viejo conocido de Fedemetal. Con él hicimos todos los diseños y el trabajo de las casas en acero para el Ministerio de Agricultura en el pasado. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Juan. Después de la intervención de Alejandro, pues el ministerio es muy importante esta clase de espacios donde vamos a discutir sobre la vivienda sustentable. Le agradecemos a cada uno de los invitados por querernos contar esa experiencia que existe en el gremio a nivel latinoamericano y desde la Academia Latinoamericana. Al final del foro, además, vamos a tener el conversatorio que va a estar liderado por el subdirector de la asistencia técnica del ministerio, el doctor Julio Báez. Entonces, a todos los que están en el foro los invitamos a colocar a lo largo de la conferencia preguntas en el chat para que al final también se las hagamos a nuestros invitados. Juan Manuel, muchas gracias, que este sea el espacio de llevar la buena experiencia que tuvimos desde el gobierno nacional en el pasado con vivienda en otros contextos, ahora para la vivienda urbana, y conocer mucho más de esas buenas prácticas latinoamericanas. Un saludo, Juan. Muchas gracias, Fernando, por tu permanente colaboración con el Comité de Construcciones Metálicas. Entonces, entrando en materia y agradeciendo que ya hemos subido a 153 participantes y agradeciéndoles a todos desde diferentes partes de América Latina que están adentro, tengo el gusto de presentar, como bien lo dijo nuestro presidente, a el director general de la Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero, de la cual tenemos el orgullo en la Cámara Fedemetal de ser la Secretaría Regional de Alacero para Colombia, al doctor Francisco Leal, quien nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil. Francisco, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Va a ser de mucha utilidad lo que nos plantees. Gracias. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Fedemetal. Gracias a Sebastián Castro también como presidente. Y pues voy a compartir aquí mi pantalla. Le doy también un saludo a todos los miembros de la mesa. Espero que ya se esté viendo. Para aclarar muy bien las expectativas, yo voy a hablar un poco sobre la importancia del acero en la construcción de América Latina. O sea, me toca dar inicialmente un overview sobre esto. Yo creo que podría ser muy bien elegido por parte de ustedes la introducción a todos los temas que vienen sobre la vivienda sustentable, que son muy interesantes y que desde el punto de vista del acero, creemos que parte de los materiales, ¿no? Y los materiales, para empezar a hablar, pues les quiero hablar del acero. Primero, vamos a hablar de la agenda. Muy rápidamente quiero pasar por estos temas. Yo sé que tengo un tiempo limitado y no queremos hacer esto muy largo, pero tengo temas interesantes que compartir. Primero, hablarles rápidamente de qué es el acero, dónde estamos, qué hacemos. Entrando a materiales, voy a hablar del uso del acero, de dónde viene el acero, un poquito de sus antecedentes. Después hablar sobre un indicador que tiene que ver con el desarrollo económico, que es el consumo de acero, ver los diferentes aspectos del consumo y cómo podremos relacionarlos con la construcción. Ahí paso a ese tema del acero en la construcción, cuál es el rol. Y lo que hacemos dentro del acero, que sería otro tema para fomentar el desarrollo del uso del acero. Uno de ellos será el concurso del acero de arquitectura. Voy a hablar un poco sobre eso, darles unas referencias y pasar a conclusiones. Muy bien. Ok, entonces empezamos. Primero, ¿qué es Alacero? Es una asociación que reúne la cadena del acero en América Latina, reúne sus principales productores. Estos productores producen en millones de toneladas el 90% de la producción total de América Latina, que estamos hablando alrededor de 60 millones de toneladas. Tenemos 61 años de actividad, estuvo por mucho tiempo en Chile, en Santiago de Chile, ahí acompañándonos con un
miembro distinguido de la mesa, el arquitecto Francis Feniger. Tenemos 2 años ya en San Pablo, nos mudamos a San Pablo como centro de la producción de acero de la América Latina. Estamos en 20 países, tenemos actualmente 64 miembros, seguimos creciendo. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es hablarles un poquito sobre el acero como material. Como bien saben, el acero es una aleación de hierro con diferentes elementos químicos, pero uno de ellos, el principal, el que lo convierte realmente en acero, es el carbono, que puede variar en su contenido de 0.03% a 1.075%. Son cantidades pequeñas, pero esa cantidad pequeña convierte el hierro en acero. Y en ese momento, dependiendo de su grado, empieza a hacerse flexible, adaptable, resistente. Y ahí es donde viene su aplicabilidad a la construcción desde tiempos inmemoriales, ¿no? Puedo decir que una característica que lo pone en el punto central de la discusión de este foro es su reciclabilidad, lo que lo hace 100% sustentable porque es uno de los materiales más usados, no solo en la ingeniería y en la construcción en general, también lo encontramos en muchos casos de inversiones de energías renovables. Muy bien. Voy a hablar sobre los usos del acero. Como bien sabemos, y no voy a ser repetitivo aquí porque es evidente, ¿no? Está en transporte de carga, transporte de seres humanos, está en nuestras casas, en nuestra cocina, hay instrumentos, hay industrias muy importantes como la del petróleo, la del gas, que están construidas básicamente con acero. No se diga el transporte de personas, que son los vehículos ligeros, pues tenemos acero por todos lados, desde las llantas, las ruedas. Ahora que vino el problema tan lamentable de la crisis que estamos viviendo de sanidad, de salud, que es la pandemia, lo podemos encontrar en toda la cadena, ¿no? De servicios médicos, de instrumentos médicos, en las ambulancias, incluso en las agujas, en lo que se necesita para hacer esto más rápido en los hospitales, y más adelante vamos a hablar del rol del acero en estos hospitales, ¿no? Muy bien, también en la construcción, obviamente, de acuerdo a World Steel, el 50% del sector que usa más acero es la construcción. Y aquí vemos infraestructura, por ejemplo, puentes, vemos edificios, edificaciones que gracias al acero pueden ser flexibles. Aquí quiero llamar su atención, aquí del lado izquierdo abajo, es la estación de trenes de Lodz en Polonia, que pues gracias al acero puede tener esas características de belleza, de flexibilidad. En esta estación específicamente se usaron 20,000 toneladas de acero. Y no se diga la parte de generación de energía, ¿no? Generación de energía sustentable, renovable. Por ejemplo, forma parte de los paneles solares, de las torres eólicas, etc. Muy bien, pasando a esto, hay un indicador que es el consumo aparente de acero. La manera en que lo medimos dentro del acero es el acero laminado, que le llamamos acero producto terminado, pero forma parte como materia prima de manufactura y de construcción. Hemos llegado a tener 72 millones de toneladas, esto fue en el 2014. Y lamentablemente a partir de ahí, como ven, hay una tendencia a la baja. Y para el 2020, con esta crisis en medio de la que estamos, vamos a llegar a un valor incluso menor que el 2010, que pueden ver ahí, de 60 millones de toneladas. Es decir, una década perdimos, pero queremos ver hacia adelante. El futuro se ve se ve prometedor, porque tenemos que retomar al menos ese nivel que le dicen aquí en Brasil, ese patamar, de 72 millones de toneladas. Vamos a retornar. Pero hablar de consumo aparente, total, absoluto, no significa mucho. Aquí lo que quiero llamar la atención es el consumo de acero por habitante o per cápita, ¿no? Este consumo de acero per cápita, pues tenemos un promedio en América Latina, como pueden ver ahí, como de 100
100 kilos por habitante, que realmente es bajo. Tenemos en América Latina de todos los colores, como vemos en esta gráfica. México liderando con un poco menos ahora de 200 kilos por habitante, pero tenemos otros tan bajos como Venezuela, que está llegando a valores muy bajos por la crisis que tiene, pero tenemos ahí a Colombia. Es muy importante aquí también notar las tendencias, ¿no? Si se mantiene, como en el caso de Colombia, pues al menos estamos acompañando el crecimiento demográfico. Vaya, no estamos retrocediendo, pero lo ideal es poder subir, porque un indicador relacionado directamente con el desempeño económico de cada país, pues es este consumo de acero per cápita, porque pues, forma parte de todos lo que ya estamos hablando, ¿no? De todos los sectores que consumen acero. Lo más lamentable es cuando vemos que este consumo de acero per cápita se compara con una media mundial de 250 kilos. Y tenemos países que son un poco más desarrollados, obviamente, Estados Unidos, China, que está creciendo tremendamente, ya tiene más de 600 millones de toneladas, de 600 kilos por habitante. Y es obvio, la mitad del consumo y de la producción mundial está en China, a pesar de toda la gente que tiene. Es bien importante verlo como un objetivo y como que es factible. Es decir, nosotros tenemos 250 kilos por habitante y eso no es tan negativo porque lo vemos como una oportunidad. Si ya China logró 600 kilos, lo podemos hacer. Y nada más imagínense la tremenda necesidad de acero que vamos a tener hacia adelante si empezamos a fomentar ese consumo per cápita. Tenemos economías como Corea, que puede llegar hasta una tonelada por habitante, ¿no? Esto sí es importante tenerlo como una visión, como un objetivo. Muy bien, el sector de la construcción, ¿cómo forma parte de esto? Es bien importante esta filmina, se las pongo aquí no para ahondar demasiado en temas económicos, pero yo creo que es importante relacionar ese bajo consumo con lo que viene hacia adelante. Y no solamente la construcción, también quiero mostrar aquí cómo la producción industrial, es decir, los sectores de manufactura que incluyen el acero y que los medimos dentro de la asociación en su contenido de acero, que le llamamos SWIP, por sus siglas en inglés, que es la producción industrial en relación al contenido de acero. Y como pueden ver en estas dos gráficas, el SWIP en la parte verde y el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país, pues siguen una correlación, están muy, muy relacionados. Y el índice de producción industrial, que es el azul, pues también está relacionado de alguna manera. Aquí vemos una caída importante para el 2020, pero esto es lo que les quería decir. Hacia adelante se ven uno de los mejores valores dentro del PIB y dentro del SWIP. Esperamos una recuperación para el 2021. Sin embargo, va a ser una recuperación que no va a alcanzar a cubrir toda la baja que hubo en el 2020. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una baja participación industrial en el PIB, le llamamos nosotros primarización de los mercados. Es decir, empezamos como economías locales a promover más la exportación de materias primas o de productos de acero, pero de bajo valor agregado. Todo lo contrario a lo que queremos aquí, porque los sectores que consumen mayor acero, que están ahí, construcción, automotriz, maquinaria, equipo eléctrico, pues generan empleos y generan empleos directos e indirectos de calidad. Ahí es donde queremos ir. Aquí es bien importante el apoyo de los gobiernos locales en la generación de inversiones de infraestructura. Y también quiero hacer un último comentario en esta filmina, que creemos que es muy importante y que está basada, como ahí lo ven, con fuentes de información de la asociación y del Fondo Monetario Internacional. Pero este último comentario es sobre la pandemia, porque reveló debilidades estructurales en América Latina y del resto de la industria local.
ante una situación que tenemos que notar, que nosotros le llamamos importaciones desleales. Es decir, es importante que la industria local se mantenga. Voy a continuar para poder matar este tema y relacionarlo primero con la construcción y luego nos vamos a vivienda. Dentro de al acero, estamos monitoreando este sweep en porcentaje y vemos que el sector de la construcción es el 48%. Es el mayor sector que contribuye al consumo del acero. Entonces, ahí nuestro enfoque. Y todavía más en Colombia, porque en Colombia estamos hablando del 72%. Este 72% pues, representa una oportunidad muy grande para fomentar el consumo del acero en Colombia. Y hacia adelante, ¿qué es lo que vemos? Con las obras públicas, los proyectos habitacionales, que en este momento, vamos a decir, es mejor que nunca el poderlo fomentar. ¿Por qué? Porque tenemos las tasas de interés más bajas, porque tenemos que retomar el rumbo económico. Entonces, esta expectativa genera un mayor consumo en ciertos sectores de la industria del acero, por ejemplo, Largos, ¿no? Largos, que está más relacionado con la construcción, es el producto de acero, a diferencia de planos, que podría subir más. Ya les puedo comentar, en este sector en los últimos años se han realizado inversiones de más de 620 millones de dólares y Colombia es un claro ejemplo de esto. Además que ha reanudado ya inversiones en infraestructura y construcción de viviendas, así como otras negociaciones con países relacionados con el sector. Muy bien, no los quiero aburrir en esta parte. Ahora sí que entramos a la construcción. Yo quisiera hablarles del acero como material. El acero es el único material que hace posible tener edificios tan bellos como este que les muestro aquí, ¿no? Es el Hotel Burj Al Arab de Dubái, que nada menos tiene 321 metros de altura. ¿Cómo llegó a conceptualizarse un edificio de ese tipo? Porque se tenía el acero a la mano, ¿no? El acero es resistente, vamos a decirlo así, resistente en dos tipos. Resistente, si hablamos de sismoresistencia, que es el segundo punto. El acero puede ser resistente en suelos duros, como el de Santiago de Chile, que sabemos que es sísmico, y en ese momento se utilizan aceros más flexibles. O sea, tenemos la posibilidad de modificar la química del acero para que sea un poco más flexible. Otro ejemplo, en la Ciudad de México son suelos blandos, entonces el acero tiene que ser más rígido. Y todo eso se logra con el mismo producto, con diferente química. No les voy a hablar porque ya hemos hablado mucho sobre lo que nos da otras características, ¿no? Velocidad en la construcción, la limpieza y la menor generación de residuos es una característica específica del acero, sobre todo en la construcción industrializada. Sabemos, o le llamamos así, ¿no? Que la industria del acero puede llegar a tener componentes y esto se hace más industrial y mucho más rápido. Muy bien, vamos a recibir todas sus preguntas al final, pero ahorita hablando solamente del acero, nada más quiero decirles que tenemos ejemplos de esta velocidad, limpieza y menor generación de residuos que recientemente sucedieron a raíz de la pandemia. Por ejemplo, los hospitales de campaña. Sabemos, al menos en Argentina, en México, en Brasil, algunos casos en Colombia también, que se crearon hospitales de campaña entre 40 y 50 días, ¿no? Y están listos para estuvieron listos para poderse usar y están listos para poderse remover nuevamente, ¿no? Otro punto importante es fomentar la mano de obra calificada. Esto es importante. Primero, no para hacer exclusivo el sector, para decir, hay que ser muy bien capacitado para poder entrar a la construcción en acero, sino para decir, también estamos elevando el nivel de la mano de obra porque se requiere calificar, ¿no? Además, tenemos los últimos puntos que menciono en este slide, es la belleza, que aquí está
evidentemente, desde el punto de vista arquitectónico, y nos lo va a poder decir el arquitecto Feniger a rato, es un material que posibilita la creación de estructuras únicas, espacios abiertos, que solamente el acero puede crear, ¿no? Y hablando de sustentabilidad, pues está la economía circular, o sea, desde un principio podemos hacer que nuestros edificios se creen con la economía circular en la mente, es decir, con ciertos componentes que se puedan desmontar posteriormente o reutilizarlos, ¿no? Lo que decíamos de la sustentabilidad. Hay casos con el light stick framing, donde la vivienda se puede fabricar como si fuera un rompecabezas, usar todo el tiempo de su vida, y si no es necesario en ese lugar, pues se cambia de lugar, se vuelve a armar en otro lado, ¿no? Y por último, sustentabilidad, que es un tema que nos aplica ahora. Nada más destaco dos situaciones. Primero, si usamos acero, podemos emitir hasta 50% menos emisiones comparado con otro tipo de materiales, ¿no? Ya verificado estos datos con la World Steel. También es importante hacer notar que el acero forma parte de las estructuras de generación de energía renovable. Entonces, con esta combinación, pues podemos lograr mucho sin hacer a un lado la facilidad para la eficiencia energética dentro de estos edificios de acero. Muy bien, no quiero invertir más tiempo, pero ya aterrizando el tema de construcción industrializada de viviendas, recientemente Argentina tuvo vamos a decir, un seminario que fue promovido por la Cámara de Acero Argentina junto con la Secretaría de Vivienda y Secretaría de la Industria de la Nación, donde quiero tomar estos grandes aprendizajes. Y yo creo que forman parte de nuestra Biblia para la construcción industrializada de viviendas. Y voy a pasar muy rápido. Obviamente, la alta velocidad, plazos más cortos. Hay presupuestos que se pueden hacer exactos y precisos, que también deriven menores costos. Hay una rápida adaptación de la mano de obra no especializada. Hay que entrenarlos, sí, pero se adaptan rápidamente. Hay bajo mantenimiento, alta durabilidad. Los materiales fabricados bajo normas. O sea, esto es interesante también porque el acero debe cumplir ciertas normas, ¿no? Hay flexibilidad para ampliaciones, reformas, hay confort acústico, reduce costos por la eficiencia energética que ahora comenté, por eficiencia de climatización, por ejemplo. Y solo con el ahorro energético se puede lograr amortizar el costo de la construcción. En unos casos en 30 años y otros en menos, dependiendo de qué tan caliente sea la zona. Pero ese ahorro energético es muy importante para ser considerado. Muy bien, hablando ya entonces de viviendas, puedo pasar a la siguiente, que es el rol de nuestra asociación para promover el uso del acero. Hemos trabajado en distintas frentes, ¿no? En distintos frentes y hemos tenido ciertos números de logros durante el 2019 y 2020, como lo muestro en esta filmina. Tenemos cuadernos del ingeniero enfocados a construcción, ingeniería civil, 9. Tenemos 3 boletines de construcción en lo que va del año, 12 presentaciones con esta, 13 de webinars y conferencias que hablan sobre esto. Tenemos 13 estudios de arquitectura en acero y proyectos del concurso que disponibilizamos a toda nuestra gente. Y también todo esto se deriva en una gran acción que quiero hablar un poquito de ello. No es para aprovechar el foro, pero sí el concurso de arquitectura ha traído cada vez más atención. El concurso de arquitectura es para estudiantes. Obviamente ayuda. Lo que queremos hacer es fomentar el uso del acero como material arquitectónico. Y el enfoque son los estudiantes de aquí de la región latinoamericana con propuestas que ayuden a resolver los objetivos ahora de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muy bien. ¿Quiénes participan en este
concurso. Primero, los estudiantes y escuelas de los países de América Latina que vemos ahí, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, México, todos están asociados al acero y todos nuestros socios nos ayudan a promover esta participación. Tanto en el 2020 como en el 2019 tuvimos la participación de estos países que vienen ahí. Nada más les quiero comentar que se hacen dos etapas. La primera es la nacional, en este caso, por ejemplo, Colombia, que es auspiciada por la ANDI, por la Cámara Federmetal. O por ejemplo en el caso de México, la Canacero, etcétera. Esas instituciones son las responsables por la primera etapa en cada país donde se hace el concurso y se llega a un representante que va hacia la segunda etapa, que es el concurso ya regional del acero, donde hasta el 2019 se hacía de manera presencial y ahora por lo que estamos pasando, pues lo vamos a hacer de manera virtual. Esta es una foto del último congreso que tuvimos en Argentina, en Buenos Aires, en el Acero 60, nada más para mostrarles el grupo de estudiantes que llegó a representar cada país. Les platico un poco de la historia. A partir, efectivamente, del 2008, al Acero empezó a hacer el concurso a nivel regional, pero esto trae más historia, porque hace 34 años, en el 86, CAP, que es un asociado de nosotros, una siderúrgica asociada del acero en Chile, comenzó con este concurso y tuvo importantes cambios desde el 86 hasta el 2019, siempre liderado, perdón, 2008, liderado por la CAP. Hasta el 2019 tuvimos cambios importantes con lo que se refiere a la selección de temas. El tema del 2019 fue la fábrica de ideas e innovación. Pero a partir de ahí, ahora en el 2020, pues tenemos que incorporar precisamente lo que estamos hablando en este foro, ¿no? ¿Cuál es la parte de sustentabilidad que le va a dar proyección futura a este consumo de acero? Entonces, no quisimos inventar nada, está dentro de los objetivos globales de sostenibilidad o sustentabilidad, como se le llaman dos versiones del castellano. Y están ahí englobados con los 17 objetivos de la ONU, ¿no? Para el 2020 escogimos el objetivo ODS 11, que le llamamos ODS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y cada año vamos a elegir uno diferente que tenga relación con la arquitectura. Aquí este fue el ganador del 2019. Es lo que dijimos, la generación, la fábrica de ideas que ganó en una ciudad de Brasil que se llama Natal, que es la capital de Río Grande del Norte, que esa capital está marcada por ausencia de espacios públicos y por distintos vacíos urbanos. Entonces llegó esta idea para posicionarse ahí, para poder darle dinámica hacia esos espacios y obviamente un impacto socioeconómico. Y el proyecto propuso esta estructura como una solución social y económica para cubrir esos espacios. ¿Cuántos estudiantes tenemos? Aquí vemos un PAI donde la mayoría son de Brasil, pero tenemos Argentina, Colombia. En total fueron más de 1000 estudiantes. Los números del concurso para el 2019, aquí están comparados con el 2018. Estamos hablando de 47% más universidades que en el 2018. Participaron 137 universidades. En los equipos, ¿cuántos equipos de estudiantes participaron? Fueron 341. Y tenemos el número que ya comenté de estudiantes individuales de 1057, que es un 62% más de lo que fue el año pasado. ¿Cómo funciona la evaluación de los proyectos? Nada más para comentar rápidamente. En las etapas nacionales depende de la dinámica de cada país. Pero en la etapa regional los proyectos efectivamente son evaluados por un jurado que es compuesto por un arquitecto que es representante de cada país. En este momento, lo que vemos en la foto, el jurado hace una primera evaluación de los planos preparados por los estudiantes, revisa las memorias de sus proyectos y
ven las justificaciones por las que el estudiante tiene que defender el proyecto, tanto en su ubicación, el detalle de la arquitectura pensada en acero, etc. Entonces el jurado revisa cada uno de los proyectos y finalmente pues hace una evaluación, ¿no? Y llega al resultado final de los ganadores. Y esto pasó esta foto es del Congreso de Colombia, perdón, de Argentina. ¿Qué ganan los estudiantes? Por ejemplo, aquí tenemos la estudiante brasileña que gana $6,000, que se puede repartir entre los miembros del equipo. El segundo lugar gana 3,000, el tercero gana 1,000. Y pues bien, aquí vemos, ¿no? Obviamente les comento que hacia adelante vamos a elegir un tema diferente de la Agenda 2030. Y la idea es poder ofrecer soluciones de acero que la apoyen, ¿no? Por ejemplo, para este año, ya lo comenté, pero se eligió el número 11 que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. Aquí la idea es apoyar un tema tan común de vivienda popular en América Latina, ¿no? Aquí es donde todavía hago un enlace adicional a este foro. Queremos traer o que los estudiantes nos traigan soluciones para enfrentar el problema de tránsito, tráfico en las grandes metrópolis con una infraestructura que le dé sentido. Ofrecer esta estructura de forma resiliente y sustentable en sitios de difícil acceso. Los desastres naturales han venido a acabar mucho con todos estos proyectos. Entonces, si lo pensamos desde ahora, cómo reducir esa vulnerabilidad de la población va a ser muy importante y no se diga el impacto ambiental. Bueno, ya hablé mucho sobre el concurso. Yo creo que para terminar puedo hablar de los cambios nada más que hubo en este 2020. Ya tenemos las bases. El concurso va a ser online por evidentes razones. Los equipos van a ser multidisciplinarios, es decir, es la primera vez que incorporamos la posibilidad de que un estudiante que no sea arquitecto pueda participar, porque muchas veces se da esa sinergia entre un ingeniero civil, por ejemplo, u otro ingeniero, otra disciplina que pueda aportar algo al proyecto, ¿no? Pueden participar si ya participaron de otro concurso. No se van a requerir maquetas, no va a haber nada físico. La evaluación de los proyectos se va a dar entre el 26 y el 5 de noviembre. Se van a exponer estos proyectos de forma virtual. Va a haber una presentación ante el jurado entre el 2 y el 5 de noviembre y un anuncio a los ganadores el 6 de noviembre. Vamos a tener nuestro evento anual más importante del acero, que le llamamos Congreso, que este año más que Congreso va a ser un encuentro virtual, el 10 de noviembre. Entonces, para esa fecha ya vamos a saber los ganadores. Muy bien. Les dejo aquí nada más estas referencias. Tenemos un sitio que se llama Arquitectura en Acero, donde pueden ver muchos trabajos que viene. Este sitio viene desde el trabajo fuerte que hicimos con Francis, que a rato a lo mejor lo va a comentar. Tenemos como referencia, les dejo ahí para América Latina los ODS, para que puedan verlo, o el Centro Brasileño para la Construcción en Acero, el CBCA, que también tiene un manual muy interesante sobre sustentabilidad en la construcción del acero. Está en portugués, pero yo creo que tiene las bases y se va a poder entender. Les dejo aquí otra referencia que es el sitio Construcción en Acero, donde podrán ver los webinars anteriores que hemos tenido al respecto. Recientemente tuvimos uno con Sebastián Cole, con el arquitecto que es nuestro director para el concurso en este año, y se los dejo ahí para referencia. Muy bien, para llegar a las conclusiones finales, tengo estos últimos puntos, que es una recapitulación de lo que ya vimos. Primero, el acero, aunque no sea tan evidente su presencia, hace y seguirá siendo parte, de nuestra vida diaria, ¿no? Es, vamos a decir, es fundamental. Me gusta usar esa palabra porque realmente es fundamento físico y es fundamento económico.
También por su íntimo contacto con las energías renovables, el acero juega un papel fundamental para la descarbonización del sector energético, no solamente desde su producción, sino por los edificios y viviendas que vamos a hacer. Se debe continuar desarrollando el consumo de acero per cápita en toda la región, y el sector de la construcción es un driver muy importante. Ya lo vimos, es el número 1. El uso del acero en la construcción tiene innumerables ventajas, como uso de material constructivo, arquitectónico, y se debe seguir promocionando. Ya lo dije. Las iniciativas de promoción de uso del acero por el tema educación son proyectos a largo plazo que apoyan el desarrollo regional. De ahí el concurso de arquitectura al acero, que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el acero bajo esa iniciativa. Por lo tanto, la educación es clave para el desarrollo de la región. Esto sí es importante dejarlo también en la mesa. Al acero seguirá con sus actividades junto con las escuelas, instituciones de enseñanza, porque esta educación es básica. Desde ahí empezamos a promocionar el uso del acero. Pues bien, con esto quiero terminar. Tenemos nuestros contactos ahí. El coordinador del concurso es Carlos Conde. Aquí tienen su información. Y pues muchas gracias nuevamente. Regreso la palabra a Juan. Muchas gracias, estimado Francisco. Realmente muy, muy interesante lo que nos has dicho. Nos han llegado una serie de preguntas que ahora, como tú vas a participar en el conversatorio, entonces Julio César Báez, a quien le doy un saludo. Julio César, por favor. Un saludito antes de, ahorita le doy la palabra a Francis Feringer, pero quiero saludar Un cordial a saludo. nuestro moderador. Muchas gracias. Listo, entonces le digo a los participantes que las preguntas las vamos a hacer durante el conversatorio, donde va a estar Francisco Leal y va a estar también Francis Feringer. Dicho esto, le paso la palabra al arquitecto chileno y viejo amigo de esta casa y amigo personal, Francis Feringer, que como bien lo dijo nuestro presidente de Junta, Sebastián Castro, es un reconocido arquitecto, ha escrito muchos libros, entre ellos recuerdo muy bien el de diseño en acero para estudiantes de arquitectura. Ha sido un referente a nivel latinoamericano. Y también, Francis, muy taquillero. Cada vez que has venido en persona a Colombia se nos han llenado los auditorios. Hemos recorrido contigo prácticamente todas las ciudades del país. Entonces, sin más veras, te dejo la palabra, Francis, agradeciéndote de nuevo que estés acá. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad es que agradezco infinitamente esta invitación a participar en este foro. Me halagas más de lo necesario, me elogias más de lo necesario, pero sí en lo que no te equivocas es que hemos recorrido muchas ciudades de Colombia que he aprendido a conocer y a querer, gracias, entre otras cosas, al acero y a estas conferencias. Saludo, por supuesto, también a las autoridades y a Francisco Leal, que no tuve oportunidad de saludarlo antes de que diera su conferencia. Y pues nada, voy a compartir pantalla para entrar directamente en materia. No sé si se está viendo esto ahora en pantalla. ¿Se ve bien? Se ve muy bien ya, Francis. Perfecto, les agradezco. Bueno, yo me voy a centrar en un tema muy específico. Yo creo que Francisco ya ha comentado muchos datos y muchos antecedentes generales de interés y de importancia para el acero en la construcción. Yo me voy a enfocar en el tema de los edificios urbanos en acero como una alternativa sostenible. Voy a hacer algunas reflexiones preliminares. Esto me está queriendo bajar, permítanme ver. Ahí está. La agenda, voy a comentar algunos datos sobre acero y sostenibilidad y luego me voy a referir a algunos casos recientes en Chile para usarlos como una plataforma de discusión sobre posibles aplicaciones. Estos son, en general, voy a centrarme en vivienda urbana y mayoritariamente de carácter social y vamos a concluir con algunas conclusiones.
quiero dar una explicación respecto a lo de reciente. Los casos recientes en realidad abarcan un arco de las actividades que hemos hecho en Chile en el siglo XXI, o sea, son la verdad 20 años. Y tal como decía Francisco, aquí hay una tarea importante para nosotros en Chile y también en América Latina, porque el porcentaje de vivienda construida en acero en Chile es todavía muy poca. Sin embargo, usamos mucho hormigón armado, que tiene una participación del acero en productos largos, como ya se mencionó, muy importante. En Chile, dada nuestra condición de país sísmico, las cuantías de acero por metro cúbico de hormigón son del orden, fluctúan naturalmente dependiendo de los proyectos, pero van entre 80 y 130 kilos de acero por metro cúbico de hormigón. De manera que, aunque no se construya en acero, en estructuras de acero en Chile consumimos bastante acero en la construcción en general. Algunos datos que me parece importante señalar y que he tomado del último reporte de la Global Alliance. Tenemos que hacernos cargo, nosotros, los del sector construcción, de que la construcción es una de las actividades que tiene el mayor impacto en términos de sustentabilidad. El 45% del consumo de las materias primas del planeta somos del sector construcción. El 30%, perdón, el 36% del consumo energético es del sector construcción y el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero es también del sector construcción, considerando la vida útil completa del edificio, desde la cuna hasta la tumba, donde, por cierto, el tema de la operación del edificio tiene un impacto súper relevante. Gran parte del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen durante la operación del edificio. Y todos sabemos que los edificios los producimos, quién sabe, tal vez para los bancos, para una durabilidad de 50 años, pero históricamente y seguramente en las ciudades que ustedes viven, lo podrán comprobar, nuestros edificios sobrepasan los 80 o los 100 años de vida útil. Lo segundo es hacernos cargo de que el acero, aunque no quiero entrar en datos porque son bastante volátiles entre país y país, entre condición y condición, es un material que en su producción requiere un alto consumo de energía y emite gases de efecto invernadero para producirlo. El segundo dato que quiero compartir con ustedes, que me llamó mucho la atención, es que pese a los esfuerzos que estamos haciendo en distintos frentes, el consumo final de energía, de intensidad de energía, que es la energía por unidad de superficie, sigue incrementándose, y fíjense ustedes que se está incrementando con la curva azul, que representa el costo, representa el gasto de energía en materia de climatización fría, de enfriamiento. Hemos logrado, gracias a esfuerzos en los distintos países, mejorar las tecnologías y mejorar los códigos de construcción, y estamos consumiendo menos energía en iluminación, menos en calentamiento de agua y menos en cocinar, pero en enfriar, que siempre ha sido más demandante de energía que calefaccionar, seguimos aumentando, y eso es una tarea que nos queda pendiente. Y un poco sintetizando lo que decía, o mirándolo desde otra perspectiva, lo que decía Francisco Leal, hay que declarar que el acero es, tal como ella lo dijo, 100% e indefinidamente reciclable. El acero siempre es acero, cualesquiera sea la condición en que lo encontremos, como es un producto que se puede reciclar completamente, ¿no es cierto? Y se pueden controlar químicamente sus condiciones, sus características, siempre se puede volver a tener acero. La silla en la que estoy sentado, en 20 años más, pasará por algún proceso de reciclado, ¿no es cierto? Y se transformará quizás en una barra de acero de refuerzo para el hormigón. Y ahí es importante señalar de que aún en la industria, en la siderurgia integrada, que es aquella que trabaja desde la minería, hay siempre un porcentaje de acero reciclado incorporado en cada uno de los procesos, que se estima del orden del 15 al 20%. Y en las acerías, que trabajan sobre productos reciclados, por supuesto, ese porcentaje es mayor. Ahí también me parece importante destacar esto. La construcción en acero es reversible. Lo que yo hago hoy lo puedo deshacer, si lo considero, sobre todo si lo considero desde el diseño, lo puedo deshacer mañana. Es recuperable, incluso las barras de acero de refuerzo en el hormigón son plenamente recuperables. Se habla de que
un 98% del acero incorporado a un edificio se puede recuperar. Es reutilizable, es transportable, como ya lo dijo Francisco, y es fácilmente transformable a nuevas condiciones de uso. La transportabilidad, aquí ven ustedes un camión, esto es en Chile, de un sistema constructivo de vivienda que se lleva en módulos sobre camiones y se instala en obra. En Chile ahora, y seguramente en otros países, pero no tengo información reciente, se usa mucho la construcción modular para unidades de baños y cocinas en edificios en altura, que se prefabrican íntegramente, ¿no es cierto?, en planta, se llevan con todos los artefactos y las cerámicas instaladas y se montan con grúa en los edificios en altura. El ejemplo del edificio de allá arriba es un edificio que le agregaron 2 pisos, transformándolo en un hospital, cosa que también solo se podría haber hecho en acero por el peso menor que tienen las estructuras de acero en comparación con otros sistemas constructivos. Básicamente son estos conceptos los que yo creo importante destacar del acero. Y eso hace que el acero sea una faena de montaje, que es una faena seca, y no saben lo importante que es tener una faena seca, porque toda el agua que le incorporamos a un edificio en su construcción, por las albañilerías, por los hormigones, tenemos que retirarla para poder completarlo o poder habitarlo. Una faena seca es una faena mucho más rápida, es una faena de montaje, es una faena que tiene un gran control sobre los residuos y que aún al final de la vida útil, en el caso de las construcciones en acero, deja muy poco residuo. Aquí un par de imágenes de lo que pasa cuando hay que demoler edificios de otras características. El acero se monta, pero también se desmonta, ¿no? Y eso es importante. Y hay otros atributos que los he querido señalar con esta fotografía de la Casa Prisma de Smilan Radic, que es un arquitecto chileno bastante destacado, digamos, que ha tenido mucho reconocimiento internacional. El acero es, de los materiales conocidos, el que tiene la mejor relación de masa-resistencia. Eso quiere decir de que con menos unidades de volumen o de peso, producimos lo mismo que con otros materiales. Necesitamos menos material, lo que hace que los edificios sean significativamente menos pesados. Y eso tiene un impacto en las fundaciones, tiene un impacto en el costo y tiene un impacto también en la sustentabilidad. Son menos invasivas las construcciones en acero y son menos demandantes de obras que finalmente no se pueden recuperar. Todos sabemos que cuando tengo que hacer grandes fundaciones o tengo que construir muchos subterráneos, ese esfuerzo financiero, económico, energético y laboral, ¿no es cierto?, ese no lo recupero. Nosotros, medio en serio y medio en broma, le decimos enterrar la plata, ¿no? Hacemos un hoyo, enterramos la plata porque no hay qué cosa buena hacer con eso en general después. Aquí está, solo para honrar al arquitecto Radic, la casa que yo mostré anteriormente, que está despiezada. Radic hace un estudio muy interesante sobre cómo despiezar esta casa y la prefabrica y la arma en un lugar muy agreste. Pero este no es el tema de nuestra conversación de hoy. Y por último, quiero señalar 2 cosas que son tal vez menos conocidas del acero en sus aplicaciones. Uno, los tablas estacados. Se pueden hacer tablas estacados de acero, son extraordinariamente eficientes. Hay industrias en Brasil, hay industrias en México que producen elementos para producir tablas estacados, que ponen al acero en las condiciones más exigentes en las que uno los podría imaginar poner, que es en la zona de contacto con el agua marina, ¿no es cierto?, donde sube y baja la marea y en contacto con la brisa. Es la zona donde más expuesto está el acero y efectivamente sí se puede hacer y sí se puede construir en esas condiciones. Abajo a la derecha una fotografía de estas mismas tecnologías de tabla estacados usados en obras urbanas, en pasos bajo nivel o en estacionamientos subterráneos. Aplicaciones quizás un poco menos conocidas. Y esta, que la tenemos en Chile hace un par de años atrás, son fundaciones en base a pilotes helicoidales atornillados de acero. En la primera foto arriba a la derecha se puede ver cómo un pequeño equipo, ¿no es cierto?, está hincando, atornillando el elemento de la fundación. En la segunda fotografía se monta las vigas de sobrecimiento, las vigas de fundación, y luego se monta un edificio que está hecho en una mezcla de steel framing con acero dulce, ¿no es cierto?, con conceptos de prefabricación, como el montaje de la cubierta completa, hasta terminar el edificio completo. Esto es algo que ha revolucionado el sistema de construir en Chile, obras grandes o medianas, ya vemos como esta, o obras pequeñas.
todas las plantas de fotovoltaicas que se están construyendo en Chile, que no son pocas. Una planta fotovoltaica mide 100 hectáreas, digamos, de paneles y tiene una inmensa cantidad de apoyos. Todos esos apoyos se están haciendo con este tipo de tornillo. La gracia de este tornillo no solo es que es una actividad menos invasiva sobre el terreno y que cuida mejor el terreno, sino que también es reversible. Cuando la planta termine su vida útil, por la razón que sea, todo se puede desmontar y todo se puede volver a llevar a su origen o instalar en otro lado o reciclar. Dicho esto, digamos, en términos generales, quiero pasar a compartir con ustedes algunos casos de arquitectura de vivienda urbana en Chile. Tengo que agradecer especialmente la colaboración de Rodrigo Sea, que es un licenciado de arquitectura que fue estudiante en la universidad donde yo hago clase, que hizo un seminario de investigación y gran parte de la gráfica que voy a compartir es aporte y suministro de Rodrigo. Y que también, por extensión, agradecer a los arquitectos cuyos proyectos presentamos, porque ellos fueron tan generosos de presentárselos también a Rodrigo. No sé, algo pasó con el compartir. No. ¿Se descompartió la pantalla a todos? Se fue la pantalla, Francis. Voy a compartir de nuevo. Entonces, perdón. Perfecto. Esto está... No sé por qué, voy a tener que volver. Ahí está empezando a compartir, ya apareció. Y ya estoy llegando a la diapo que quería compartir con ustedes. Ya, perfecto, Francis. Muchas gracias, perdón. El primer edificio que quiero compartir con ustedes es la población Pulmahue, que es un conjunto de edificios hecho en la ciudad de Temuco, al sur de Chile, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago. La arquitectura, están ahí los nombres, no quiero detenerme mucho, pero Juan Carlos Enríquez y Rodrigo Concha son arquitectos y calculistas de este proyecto. Son en total 192 viviendas, con un terreno de casi 30.000 metros cuadrados, casi 3 hectáreas, con 9.000 metros cuadrados construidos en vivienda, con vivienda de 42 metros cuadrados. Ojo, este es un estándar que en Chile ya no se usa, ya no se pueden construir unidades de departamentos de 42 metros cuadrados. La gracia de este pequeño edificio es que puso las unidades de circulación en las esquinas y entonces atendía a 4 departamentos, generando unas circulaciones que son exteriores muy pequeñas y muy eficientes, y creando un patio interior que le da una vida útil, una vida de utilización muy interesante al conjunto. En su momento, yo lo consideré uno de los mejores proyectos de vivienda social hecho en Chile hasta años recientes. Aquí está la planta del departamento. Ustedes ven, son realmente muy pequeños, son habitaciones una habitación mide 210 por 160, que es la pequeña, tiene 3 habitaciones, un baño, una cocina y un estar comedor de dimensiones muy discretas. Pero lo interesante es que este edificio se construyó íntegramente en estructura metálica, con perfiles conformados en frío, en general, arrastrados, una estructura de marcos arrastrados y una losa colaborante. Y los cerramientos, como se muestran ahí, son paneles aislados en poliuretano estándar, ¿cierto? Se optó por dejar, y por eso me interesa mostrar esta fotografía, se optó por dejar, los arquitectos optaron por dejar a la vista la estructura, una decisión formal que alguna vez también me tocó tomar, y hoy día, producto de que las exigencias de la normativa de aislación térmica en Chile han aumentado, se le ha hecho un upgrade, se le ha hecho un mejoramiento y se le ha agregado un revestimiento exterior en base a un sistema que se llama AVES, por lo menos en Chile lo llamamos AVES, son sistemas de aislamiento exterior, de terminación y aislamiento exterior, que son láminas de placas de poliestireno expandido que se terminan con un acabado cementicio, y eso es lo que vemos en la fotografía de la derecha. Aquí está la fotografía del proyecto de mejoramiento que ya está también financiado por el gobierno. Producto de un esfuerzo y de una unión de algunas personas que están muy vinculadas a la industria del acero, estuvieron muy vinculadas a la industria del acero en Chile, como don Elías Arce de ARA Ingeniería,
y algunas empresas constructoras, se formó la empresa la empresa Artec, que se propuso construir edificios en acero. Y levantó varios ejemplares. Aquí estamos ya en un conjunto de viviendas de 52 metros cuadrados, un poco más de lo que vimos antes, también con un sistema de marcos arrastrados, hasta 5 pisos, que es el máximo que permite la normativa chilena de construir sin ascensor, ¿no es cierto? Y con una circulación muy concentrada, muy eficiente, ¿no es cierto?, llegando en cada piso a 42 metros cuadrados. Las dimensiones de los dormitorios, ustedes ven que no son diametralmente distintas a las que vimos antes, pero sí el área social, o sea, la cocina y el estar comedor, ¿no es cierto?, se transforman en espacios un poquitito más generosos y más vulnerables. La construcción, prefabricado, desde maestranza, los marcos prearmados, ¿no es cierto?, con su arrojamiento, se montan, como está en la fotografía de abajo, sobre una fundación corrida, con un pilote de fundación en el punto de apoyo, ¿no es cierto?, y se van levantando con uniones preferentemente apernadas. Artec hace una pequeña investigación, un pequeño progreso, en el sentido de que no usa la losa colaborante, y esto lo digo excusándome de antemano, porque puede ser malinterpretado, pero fíjense que la construcción de edificios habitacionales con losa colaborante, o steel deck, como posiblemente lo conozcan, obliga a hacer un cielo falso, por dos razones, por razones estéticas y también por protección al fuego de la chapa inferior, que es la que toma los esfuerzos de tracción de la losa. Artec decide que, en virtud de los progresos de la industria de los moldajes o de los encofrados, va a optar por una solución de una losa tradicional, cuya terminación inferior es suficientemente buena como para darle un acabado con una pintura con una cierta textura, y evitarse la faena de la terminación del steel deck, y eso es lo que implementa, y lo podemos ver aquí en la fotografía de la derecha, un cielo que se ve bastante despejado y bastante limpio. Sin embargo, esta construcción todavía tiene el problema de tener que resolver la resistencia al fuego de los elementos estructurales que cortan el espacio interior. Sobre eso me voy a referir más adelante. Hay aquí algunas fotografías del montaje. Es interesante observar cómo en un espacio extraordinariamente estrecho, rodeado de vivienda en baja altura, en 1 o 2 pisos, con una movilización muy limitada de recursos, se puede levantar un edificio sin afectar demasiado dramáticamente el entorno. Y en este mismo grupo de investigación, es una investigación aplicada la que hace Artec en conjunto con su equipo de profesionales, con Isla y Sandoval Arquitectos y con Arce Ingeniería, desarrollan este último proyecto que ya empieza a investigar en otras alternativas de solución. Aquí los revestimientos también son en paneles aislados, y se ponen por el exterior de la estructura. Es una estructura de marco arrastrado. Todos los perfiles todas las perfilerías son perfilerías estándar de producción de los conformados en frío, disponibles en Chile, ¿no es cierto? Y es una construcción realmente rápida. Aquí está el detalle de lo que hablaba. Fíjense usted, está dibujada como si fuera una viga IP, pero no necesariamente es una viga IP, en el detalle del escantillón. El revestimiento va por fuera, de manera de aislar completamente la viga metálica del exterior. En Chile nuestro problema no es como el que pueden ustedes tener en tierras calientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que perdamos la energía por el perímetro de la casa, que perdamos el calor a través del perímetro. Y tenemos que evitar que el acero, que es un conductor térmico, actúe como puente térmico. Por eso la aislación va por fuera. Pero adicionalmente tenemos que cumplir con la resistencia al fuego, y por eso ustedes ven aquí que este elemento está recubierto con 2 planchas de yeso cartón, una formulación especial que se llama RF Chile, con algunas fibras, reforzadas con fibra, ¿no es cierto? 2 planchas de 12,5 milímetros de espesor para darle la resistencia al fuego requerida. Aquí está el detalle, el escantillón completo, ¿no es cierto? El detalle hacia abajo, y finalmente el apoyo en la fundación y en la losa.
Y aquí, de nuevo, mejorando algunos errores que cometimos nosotros en algunos otros proyectos, ¿no es cierto? El panel se apoya delante del radier del primer piso, de manera de completamente aislar la posibilidad de infiltración de agua y también de aislar térmicamente la cara o la cabeza de la losa. Es una solución bien interesante que quedó expresada en estas fotografías. Estas fotografías son actuales, son de Rodrigo Sea, ¿no es cierto? Donde vemos el entorno, donde están los grandes edificios, todavía está la vivienda de 1 o 2 pisos del barrio original, y esto que se está poniendo en una escala intermedia que a mí me parece que es súper importante de comentar, y lo vamos a comentar al final. El otro proyecto es el condominio Altavista en Puerto Montt. Este es un condominio que se hace en acero por solicitud expresa del mandante. Porque Puerto Montt es una ciudad que ya está a 1000 kilómetros al sur de Santiago, un clima más frío, bastante más lluvioso. Las condiciones para construir en ese entorno hacen al mandante pedirle a los arquitectos desarrollar un proyecto en acero, de manera que se pueda levantar rápidamente la estructura, cubrir el edificio y luego trabajar independiente de las condiciones de clima que se estén generando. O sea, para tener una mejor programación de la obra y depender menos de las condiciones de clima que a veces producen retraso. Esto es un proyecto de la última década. En el presente todavía se está construyendo la tercera etapa. Es un conjunto relativamente grande de edificios acompañados de viviendas. Los departamentos, ustedes ya ven, son de 60 a 52 metros cuadrados cada una. Es vivienda privada, pero es vivienda que puede postular a subsidios por parte del Estado. Son edificios de 3 pisos. La planimetría, no nos vamos a encontrar con ninguna gran sorpresa en materia de planimetría en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Una zona central de circulación vertical, un pasillo y los 1, 2, 3, 4, 8 departamentos por planta que se pueden desarrollar. Aquí empiezan un par de cosas interesantes también de comentar, que es un sistema de ventilación convectiva que se desarrolla y se incorpora en la edificación de manera de optimizar, ya que el manto es completamente sellado, la envolvente del edificio está completamente sellada, ¿no es cierto? Se genera una ventilación convectiva que facilita la renovación de aire y reduce los riesgos de contaminación intradomiciliaria que son a veces frecuentes en este tipo de viviendas. Y lo más interesante de este proyecto es que es una combinación entre una estructura de acero al carbono, de acero dulce, que es lo que vemos en el lado izquierdo en esta axonométrica, una fundación en parte con pollos aislados conectados por vigas de sobrecimiento, una estructura, una macroestructura de acero al carbono, en base también a perfiles conformados en frío mayoritariamente, pero el arriostramiento, a diferencia de los otros proyectos, se le entrega la responsabilidad a una tabiquería de steel framing que está con planchas de arriostrantes de OSB o de contrachapado, o en algunos casos con arriostramientos en diagonales. Entonces es una estructura que es mixta, que es la primera vez que a mí me tocó verla, pero que la encontré una solución extraordinariamente ingeniosa e inteligente, porque aprovecha los atributos de cada uno de los materiales y no se complica en términos normativos con hacer un steel framing de 3 pisos que genera algunos problemas o generaba algunos problemas con la normativa local. El edificio, como ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto?, está revestido con estas planchas de OSB. En esta fotografía interior ustedes ven las columnas aisladas por las vigas IPE, que es lo que se está viendo en el montaje ahí, pero al mismo tiempo están viendo por la cara interior los paneles de cerramiento que son arriostrados y que cumplen esta función arriostrante que colabora con el edificio para los efectos de los esfuerzos horizontales, que son los que controlan el diseño estructural en Chile. Nosotros, el viento es un factor
de menor importancia. El cálculo estático no es demasiado incidente, y lo que definitivamente modela nuestro diseño estructural es el zinc. Ahí está el edificio en estado terminado. Es todo un barrio, ¿no es cierto?, con un acabado exterior, con un revestimiento, ventanas con termopaneles o doble vidriado hermético, no sé cómo le dirán ustedes, y revestimiento en chapa metálica o de PVC, algunas fotografías del interior y del conjunto, y todos los detalles. Aquí un reconocimiento especial a los arquitectos Arambe, San Martín y Gumucio, que compartieron sin ninguna aprensión absolutamente todos los detalles, incluso compartieron con nosotros la información de cómo cumplen los distintos requerimientos normativos que tiene la legislación, la reglamentación chilena respecto a fuego, comportamiento acústico y térmico del edificio, y nos entregan todos los detalles, que básicamente son distintos tipos de revestimiento o distintas capas de revestimiento de planchas de yeso cartón para lograr las resistencias al fuego, la aislación acústica al ruido aéreo, ¿no es cierto? O incluso los muros medianeros hechos con como se ve aquí, con una doble tabiquería. De este mismo grupo de arquitectos que tienen mucha experiencia en vivienda,